Pablo, ahí estamos grabando, así que un saludo para las redes sociales. ¿Cómo está, don Raúl? Hola. Hola Jorge, muy buenas tardes. Estaba confirmando ahí algo que habías dicho tú A ver. respecto, tratando de confirmar algo que habías dicho tú respecto de la renuncia de Janet Vega. Como que no era tal, eso no lo sabía. No. Fue la renuncia, pero es que no había otro espacio, digamos. Tenía que renunciar. Ese fue Ah, el ya. planteamiento, digamos. Que no cabía otra instancia, digamos, porque ya no se sustentaba, digamos, con todos los problemas que había tenido y que se habían ido acumulando. Podemos revisarlo, hay varios detalles, no, pero renunció ella, se le acepta la renuncia, ¿no es cierto?, en hora de la tarde, pero ese fue mi comentario, que no había mucho espacio político, o tú crees que podía haber algo más, digamos, para salvar, digamos, No, la situación de la secretaria de Estado. Ninguno, ninguno. no había por dónde. No había ninguna alternativa. La llamada que hace Tania Santis de parte de Janet Vega a Héctor Yaitul es una cosa insólita, casi pidiéndole permiso y el otro retándola, porque cómo se enteró de su número de teléfono. En fin, ayer yo hablaba de personas con impunidad y hoy día resulta que el asunto es casi peor porque no solamente hay una especie de impunidad respecto a estas personas, sino que estamos hablando de alguien que se le imputaron 3 delitos por seguridad interior del Estado, más robo de madera, usurpación de tierra, abuso o maltrato de autoridad. Se le fija prisión preventiva y el gobernador del Biobío no lo quiere ir. No lo quiere ir por los problemas que pueden producirse. Pullman Bus suspende sus servicios Así a es. Valdivia, Pucón, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo Y además pienso, el ambiente, ¿no es cierto?, de incertidumbre total de los vecinos, la gente, del día a día, también de las policías, ¿ah? De las autoridades locales, regionales. Es un tema, si esto a partir de ayer se intensificó mucho más el problema, se agudizó más. claro, y tenemos a un Alonco a propósito de la detención que dice desde el Biobío al sur es territorio de la nación mapuche. Entonces, cuando nosotros decíamos, y por eso lo decíamos, que el fin del estado excepción de emergencia que se produciría en caso que gane el apruebo es una locura para el sur. Si no, vean estas declaraciones, vean el temor del gobernador del Biobío. Los sistemas de justicia paralelos no reconocen otra justicia, según estas mismas declaraciones. Entonces, cuando nosotros criticamos esos puntos o la autonomía territorial indígena que va a romper el concepto de Estado unitario e indivisible, pero es indudable. Yo no sé cómo las personas pueden sostener que no tiene importancia, que el estado de emergencia, primero mintiendo, estaba comprendido dentro del de calamidad pública, siendo que son cosas completamente distintas y es cosa de ver los registros de las reuniones, de las sesiones que tuvimos en la Convención Constitucional. O sea, yo creo que el problema que tiene este gobierno con la violencia es muy serio, porque incluso el abogado del Ministerio del Interior dice que podrán compartir algunas de las posiciones de este líder. ¿Ah? Después como que recula un poco, pero da parcialmente la razón. Entonces hay ahí un complejo, un problema para enfrentar la violencia, para fortalecer las policías, para imponer mano dura, que es lo que se requiere, y que una autoridad, como decía ayer Jorge, tiene que aplicarlas, y para eso es nombrado una persona elegida presidente de Chile o gobernador, alcalde, para tomar decisiones importantes, y esas decisiones importantes muchas veces no son decisiones populares, evidentemente. En el sur tenemos un problema inmenso que hay que abordarlo, pero hay que abordarlo con decisión. Y si lo relacionamos con la Constitución, no puede haber más antagonismo en cuanto a fortalecimiento de la policía, de los estados de excepción, de la estado unitario, que es lo que se contempla en la Constitución. Oye, Raúl, ahora hay un gran lastre, digamos, en esta relación Estado
o antigua administración, porque fue también, ni siquiera fue con Piñera, ¿no es cierto? Fue un poquito anterior, casi en el término, con el tema de Catrillanca, ¿no es cierto? Hay un lastre porque muchos dicen que de ahí surge, digamos, esta escinsión, digamos, mayor entre el Estado, digamos, y el mundo digamos, del indígena, de los pueblos originarios. Y si recordamos, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente actual, el presidente Boric, ¿no es cierto? Como Frente Amplio, nunca hemos sido parte de esta política de represión. Fue uno de los primeros argumentos que en ese entonces esgrimía el diputado Boric, acusando a todos los gobiernos anteriores, incluyendo el de la Concertación, de ser parte de una política sistemática de represión. Como Frente Amplio no somos parte de ese show. Hablando sobre la operación Huracán, ¿no es cierto?, donde estuvo todo el problema gravísimo que estamos hablando, dice, el diputado se definió como un intento desesperado de vincular a la CAM los que sabotean la industria forestal con Temucuicui, ¿no es cierto?, territorio recuperado por el pueblo mapuche, y son quienes lideran la recuperación de las tierras de Mayeco. Hay que buscar una solución dialogada con el pueblo mapuche, basada en el derecho internacional, que incluya la devolución de tierra y el reconocimiento de la autonomía sobre las tierras que el pueblo mapuche debe tener en sus territorios. Aquí hay un peso, ¿no es cierto? ¿Cómo se soluciona esto? Porque, y aquí están las grandes disparidades de opinión. Una cosa es represión, otra cosa es Estado de Derecho, otra cosa es usurpación, y todo depende de quién esté hablando, quién esté mirando. ¿Qué se hace, Raúl? Es que no es un problema de fácil resolución. Yo te puedo decir qué es lo que no se hace. Lo que no se hace es eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia. O sea, tiene que protegerse a la población, esa es la primera obligación. Dar seguridad a quienes viven en la Araucanía, a quienes viven en el Biobío. Si eso implica la presencia de Fuerzas Armadas en la Araucanía y en el Biobío, me parece bien. Si la primera obligación es el de proteger la vida de las personas, además de sus bienes. Aquí han quemado numerosa maquinaria, incluso esta tarde, quemaron camionetas, quemaron camiones, quemaron maquinaria forestal. Entonces, esa es la primera obligación, y el estado de emergencia ahí cae de cajón. Eliminarlo es una locura. ¿Qué otra cosa no se debe hacer? Fomentar las autonomías territoriales, porque las autonomías territoriales, si tú las fomentas, vas a terminar con un estado dividido. ¿Sí? Eso es como lo lógico. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Crear sistemas de justicia paralelos. Si te están diciendo que del Biobío al sur son tierras mapuches y que no reconocemos a la legislación chilena, bueno, ahí tú tienes que poner orden. Además, es un número minoritario de mapuches. Yo insisto, en la Convención Constitucional, los votos de los 17 convencionales indígenas fueron menores que las de varios, digamos, no varios, 3 o 4, convencionales elegidos por votación popular, las de 17. La mía fue equivalente a la de 8, más o menos, 9 convencionales indígenas. O sea, hay una cosa ahí que no coincide. Hace poco unas encuestas también señalaban que la gran mayoría de los indígenas no perseguían, como además todas las personas, y lo natural es que nadie quiera la guerra, la violencia. Yo no creo que el pueblo mapuche sea un pueblo violento que está por la restitución de tierras de esta manera. De hecho, han habido varias restituciones en la historia y han vuelto a vender esas tierras los pueblos mapuches. O sea, creo que lo que no hay que hacer es lo que es más claro. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Yo no lo sé, yo no soy experto, pero sí sé que por este camino que vamos no se resuelve. Ahora, la complicación, porque también se desordena el gobierno del actual presidente, ¿no es cierto? Y obviamente que es un golpe fuerte, es el primer quiebre importante. Yo no sé si hablar de una crisis, no sé, pero alguien podría decir, este es un momento muy complicado, digamos, que tiene que aceptar, digamos, la renuncia de la ministra. Ahora, fíjate que hay muchos que ya están opinando distintas cosas. El ex convencional Fuad Chaín, por ejemplo, descartó señalar si la detención de Yaitul beneficia al apruebo o al rechazo, porque aquí se empiezan a sacar inmediatamente dividendos, pese a lo que dijo la ministra.
Recuerden que nosotros ayer hablamos de exactamente, que no se le saque de rédito. Bueno, pero mira, esto demuestra una inconsistencia. Hoy día está preso Yaitul, ¿no es cierto?, porque hubo una querella en el 2020 por la Ley de Seguridad del Estado, la misma que hoy este gobierno se niega a aplicar. Esto lo dijo anoche Chain, ¿no es cierto?, en Tú Decides de Canal 13. Además, Fernando Atria, cuando era convencional, el 8 de julio del 2021, firmó una declaración que además aprobó el Pleno y, entre otras cosas, pedía que se levantaran todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Entre esas querellas que estaban ahí vigentes, justamente la que ha permitido hoy día la captura de Héctor Yaitul. O sea, olitas. Bueno, ese fue el comienzo de la Convención Constitucional que muchas veces hemos conversado. Hoy día nos tocó en una universidad, una de las preguntas, en la Universidad de Santo Tomás en Viña, de los alumnos que fueron en un muy buen número a un debate, fue si hubiésemos tenido más tiempo, habríamos avanzado más en la Convención Constitucional. Yo dije que no, y entre otras cosas porque los primeros meses se perdió mucho tiempo. ¿En qué? En declaraciones como las que acabas de leer. Libertad a los presos de la revuelta. No tenían idea cuántos estaban detenidos, cuántos estaban condenados, sin dar cifras. Libertad al pueblo mapuche, fin a la Ley de Seguridad Interior del Estado. La Convención Constitucional tenía que redactar una constitución y no dedicarse a hacer declaraciones públicas o a recorrer el mundo, como lo ha hecho ahora. Me llevaba bastante bien con Lisa Launcón, pero no puede estar diciendo lo de hoy día. La eliminación del Senado porque es una élite, una casta, donde se repetían siempre los mismos nombres. Yo le preguntaría, a ver, seamos serios, ¿cuáles son los nombres que se repiten históricamente? Yo por casualidad ayer estaba revisando un libro de Eugenio Lira Masi, que es muy famoso, la descripción de los senadores del año 70. ¿Cuánto parentesco hay entre los senados del año 73 al de hoy día? Casi ninguno. ¿Cuánto parentesco hay respecto de los diputados? Es un profundo error. De hecho, se ha criticado que en la Cámara ha entrado mucha gente nueva que no conoce bien las normas, que es populista. Entonces, no puede generarse esa política como de odio, de unos contra otros. La política no funciona así. Funciona en base a acuerdos, a ir hacia el centro, a atender al centro y no a polarizar, ¿no? Oye, con respecto a la ex ministra, ¿no es cierto?, Vega, existen los presos políticos sin duda, y puedo tener ejemplos. Los chicos que están en este momento en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años, y si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han sido enjuiciados, dijo la ministra. Poco después se retractó en Twitter, ¿no es cierto? Dice, hay personas presas por ciertos delitos cometidos en el contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En este sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. E inmediatamente, ¿no es cierto?, retruca lo señalado. Se afirma también instalar el estado de excepción en la macrozona sur. No es una solución para el Gualmapu, lugar donde ya hay una cultura de violencia y muerte. Bueno, y también, ¿te acuerdas cuando señaló, ¿no es cierto?, que el estado de excepción en la macrozona defendió que no lo hubiera? Dice, todo el tiempo que estuvo el estado de excepción subió en 400% la violencia. Fueron puntos, digamos, bajos que determinaron, digamos, con este último trance, digamos, pedirle la renuncia. Presentó la renuncia, pero todos sabemos que no había mucho más espacio, digamos, para la ministra. Ahora yo no sé qué va a pasar con Interior, por ejemplo. Bueno, eso hace rato que se está dando vuelta ahí. ¿Ah? Yo no sé si va a esperar a después del plebiscito el presidente para sacar a Isquia Sichel de su cargo o aprovechar esta pasada para hacer un cambio. Sí, en algún momento las opiniones políticas decían que este era el momento, ¿no es cierto?, para darle un cambio, un giro que a lo mejor podía perfectamente potenciar, digamos, para las intenciones, digamos, las pretensiones de la prueba, pero partiendo de algo nuevo, ¿no es cierto?, que con nuevas directrices, con una nueva impronta, con una nueva faceta, con una nueva cara, con una nueva imagen. Lo que te demuestra esto, Jorge, entre otras cosas, es que no estamos para experimentos en Chile. No estamos para estos planes refundacionales, que además refundar ¿qué? ¿Qué es lo que va a construir?
un sistema político único en el mundo, como es el que se plantea, sistemas de justicia paralelos y una serie de cosas difíciles de digerir y de entender. A lo que tiene que dedicarse el gobierno es a las labores propias de cualquier gobierno con un programa, y no a intentos refundacionales en un país que tiene problemas. Ya lo hemos hablado, esta es una de las 3 crisis políticas más serias de los últimos 100 años, junto a la del año 24, ya lo dijimos en alguna oportunidad, me parece, que se resolvió con Arturo Alessandri en el 32, la del año 73, que se resuelve con Patricio Elwin en el 90, y ahora esta es equivalente. Ahora, ¿y la podrá resolver Boric? No sé. ¿Qué es lo que se puede esperar? Ese es el gran punto, digamos, de inflexión. A partir de anoche ya se vio, ¿cierto?, una situación de mucha tensión ahí en el lugar, que esto se va a explayar. Imagínate, son 30 días en el plazo de investigación, fue formalizado. Bueno, obviamente que esto va a repercutir de alguna manera, y esperemos que no sea de la peor manera, ¿no es cierto?, violenta. El papá de Camilo Catrillanca, después de la detención, dijo: se apaga el fuego con benzina. La situación de verdad que es muy complicada en el extremo sur, y esperemos que esto se vaya aquietando de alguna manera, porque no hay espacio, digamos, para enfrentarlo de otra manera más que tomando estas decisiones que pueden ser impopulares, que va incluso contra lo que está pensando, digamos, el gobierno actual, pero se tienen que tomar, ¿no es cierto? Son medidas que implican costos-beneficios, pero por sobre todas las cosas. Imagínate si no hubiese el estado de excepción, ¿no es cierto? Uno se podría preguntarnos, ¿cuál sería el ambiente? Para mí, o sea, sería un caos. ¿Tú crees que para mí, como intendente regional, fue fácil denunciar 2 fraudes a la intendencia? Un primer fraude que ni siquiera lo había visto la Contraloría, que estaba instalada revisando otras cosas en la intendencia, y que involucraba a personas de la entonces Concertación, y después otro fraude que involucraba a gente de Renovación Nacional. Son decisiones difíciles, y uno sabe cuando las tomas, que va a pagar sus costos, va a pasar malos ratos, pero tienes que tomarlas, y para eso estás ahí. De modo que yo espero que el gobierno haga su pega, no saque más cálculos políticos. Un poco creo yo que la elección está jugada, o sea, sería absurdo pretender alguna movida para tratar de sacar réditos de esto. Estos son hechos. Creo que un cambio de gabinete no se puede mirar como directamente relacionado con tratar de mejorar las posiciones. Tiene que, si hay cambio de gabinete más intenso, tiene que ser pensando en cómo logro resolver este problema, y para eso hay que buscar a personas que conozcan bien el problema de la Araucanía, y en eso me preocupa Rodrigo Díaz. Pues yo lo conozco vagamente al gobernador de Biobío, pero me parece una persona seria, y para que él haya dicho que, bueno, él no se ha manifestado, a pesar de ser cercano a la democracia cristiana, no se ha manifestado respecto de la prueba del rechazo, pero sí se manifestó muy en contra que estuviera detenido en Concepción, Yaitul. Sí. Y eso es delicado, porque Díaz a mí me parece un tipo bastante serio. Sí. Bueno, que llegan a la cárcel de alta seguridad, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar ahora a partir de esto? Porque aquí también se abre a lo mejor alguna análisis, alguna solicitud de investigación para, digamos, para otras acciones, digamos, otros contactos, y me estoy refiriendo a las declaraciones de Javier Macaya. Si hay contacto por parte del gobierno de Gabriel Boric con un delincuente peligroso, un terrorista que ha amenazado el Estado de Chile, es una situación que merece seguir siendo investigada. Escuchemos. Ahí vamos a escuchar a Javier Macaya. Espera un segundito que estábamos ahí. A ver. Los antecedentes que se han conocido hoy día. No basta con la renuncia de la ministra. Uno necesita saber cuál fue el contenido de posteriores conversaciones, si se realizaron entre una ministra, entre personeros del gobierno de Gabriel Boric. Esto se da coincidentemente el mismo día que se acepta la prisión preventiva de Héctor Yaitul, está detenido. Pero si hay contacto de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric con un delincuente peligroso, un terrorista, una persona que ha amenazado al Estado de Chile, estamos en presencia de una situación que merece seguir siendo investigada. El contenido de otras llamadas telefónicas, entender de qué se conversó, y fundamentalmente también
el manto de impunidad que rodeó al líder de la CAM durante los meses que estuvo prófugo de la justicia. Nos parece que son antecedentes que tienen. ¿Qué tal? ¿Cabe algo más que investigar? ¿Tú ves que puede haber alguna otra arista? A ver, este manto de impunidad yo no concuerdo, porque aquí hay división de poderes, es al Ministerio Público al que le corresponde la persecución de los delitos, hay tribunales de justicia, que son los que tienen que sancionar, ¿verdad? Aplicar las penas en las causas criminales. Por lo tanto, manto de impunidad yo ahí no estoy de acuerdo. Sí, creo que debe investigarse, pero fundamentalmente esta es una investigación que tendrá que hacer el propio gobierno, eventualmente con alguna intervención del órgano contralor, si es que han habido irregularidades administrativas, pero creo que hay que ser cuidadoso también. Paño frío entonces a la coalición. Yo a eso le pondría paños fríos, como dices tú, porque creo que está haciendo suposiciones sin tener demasiados antecedentes. ¿Está el escenario como para sacar réditos, ya que la palabra que utilizó la ministra Siches, para sacar réditos políticos? ¿Le sirve a alguien esta situación actual, digamos, de absoluta incertidumbre? ¿Le sirve al rechazo, al apruebo, a tu juicio, o no sirve a nadie esta cuestión? O sea, yo creo que no le sirve al país lo que está pasando. Y eso es lo más grave. Lo importante es que los hechos sean positivos para el país. Ahora, ¿qué es lo positivo? La detención de Yaitul, y que esté en prisión preventiva y que ojalá se le apliquen las penas. ¿Qué es lo negativo? Todo lo que lo ha rodeado, los atentados, estas conversaciones con el mismo Yaitul por parte de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, como es una noticia en desarrollo, tampoco uno puede decir si va a favorecer o a perjudicar a un determinado sector. Ayer ya lo decíamos. Hoy día uno puede decir, claro, tal vez pueda favorecer un poquito más al rechazo, pero es una noticia en desarrollo. Quizás mañana se haga alguna maniobra que uno diga, no, puede favorecer más a la prueba. Yo creo que en general, Jorge, las personas ya tienen sus ideas formadas y todo este tipo de hechos, si mueven la aguja, como se dice ahora, lo van a hacer, pero marginalmente. Gracias, Raúl. Nos pilló la hora 20, justito nos tenemos que ir. Nos estamos comunicando para seguir abordando las materias políticas que tanto nos preocupan por estos días, a 11 días de las elecciones. Cuídate, que estés muy bien. No. Muchas gracias, Jorge. Chao. Chao, gracias. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos tenemos que retirar. Mañana, por supuesto que estamos a las 18, a las 6 de la tarde. Cuídense. Lunes a viernes, conversamos la actualidad, debatimos los temas que interesan escuchar.